Buenos días, mi nombre es Gaspar Ordaz, soy estudiante de Ingeniería en Petróleo en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, extensión COL, sede Ciudad Ojeda. Mi propuesta de trabajo de grado lleva por nombre Inyección de nitrógeno como método de recuperación mejorada. Mi tutor académico es el ingeniero Javier Río. Voy a dar inicio con mi exposición. Mi primera lámina lleva por nombre el problema. Generalmente los yacimientos de petróleo, en su primera etapa de desarrollo, la producción se lleva a cabo utilizando su energía, lo que se conoce como la etapa primaria. Sin embargo, a través de los años de explotación, los reservorios, la presión va disminuyendo y se hace necesario implementar métodos de recuperación mejorada con la finalidad de extraer la mayor cantidad de crudo y disminuir la cantidad de petróleo remanente en las formaciones. Es por ello que la investigación está enfocada en la inyección de nitrógeno como método de recuperación mejorada en yacimientos petrolíferos. Ahora bien, la inyección de nitrógeno es una de las técnicas que más se aplica para producir petróleo. De acuerdo con lo establecido con Herrera 2013, cuando se inyecta nitrógeno en la formación, forma un frente miscible por vaporización de componentes livianos presentes en el crudo. Con la inyección continua de nitrógeno, se logra desplazar frentes miscibles a lo largo del yacimiento, moviendo un banco de crudo hacia los pozos productores. La inyección de este gas también puede alternarse con la inyección de agua para incrementar la eficiencia de un barrido y recuperación de petróleo. Por otra parte, en Venezuela existen grandes reservas de hidrocarburos que quieren ser sometidos al mecanismo de inyección de nitrógeno, con la finalidad de mantener la presión de la formación petrolífera y lograr extraer la mayor cantidad de crudo remanente del yacimiento, es decir, disminuir la saturación residual del petróleo, lo que trae como consecuencia el aumento del factor de recobro. Además, a nivel mundial, la extracción de petróleo se ha venido empleando en diferentes métodos de recuperación mejorada, como son la inyección del nitrógeno y dióxido de carbono. ¿Con qué? Con el propósito de evitar la declinación brusca de la presión y aumentar la producción, es decir, mantener la presión a cierto valor, como también superar la energía natural del yacimiento. Cabe destacar que la inyección de nitrógeno es un método de recuperación de petróleo que emplea gases inorgánicos económicos para desplazar el petróleo basado en un sistema que puede funcionar de manera miscible como invisible, dependiendo de la presión y la composición del crudo. Debido a sus bajos costos y grandes volúmenes, este gas puede ser inyectado en una técnica usada para incrementar el factor de recobro en cualquier yacimiento productor. Por lo antes expuesto, surge la necesidad de desarrollar la investigación documental sobre el análisis de la inyección de nitrógeno como los mecanismos de recuperación secundaria. Las delimitaciones. En la temporal tenemos las investigaciones que se fueron realizadas de octubre de 2018 hasta mayo de 2019. En la matriz utilizamos yacimiento. En la línea potencial, la recuperación mejorada. Los objetivos generales. Los objetivos generales son analizar la inyección del nitrógeno como método de recuperación mejorada. Los objetivos específicos. Describir los criterios de la aplicación de la inyección de nitrógeno como método de recuperación mejorada. Y comparar la inyección del nitrógeno con otros métodos de recuperación mejorada. Justificación de la investigación. Tenemos las teóricas. Permite aplicar los conocimientos de inyección de nitrógeno, su aplicación en los yacimientos, así como también sus ventajas y desventajas con otros métodos como es la inyección de nitrógeno. Asimismo, este método de recuperación mejorada proporciona grandes beneficios a la industria petrolera, ya que su aplicación permite el incremento de la producción de crudo y el factor de recobro. La práctica.
Es necesario llevar a cabo la inyección de nitrógeno como método de recuperación mejoraria. También se muestra el procedimiento a seguir para su implementación, tomando en cuenta las propiedades del yacimiento y de los fluidos. Y en la metodológica tenemos que esta investigación servirá como referencia o antecedente para futuras investigaciones relacionadas con la temática a estudio. Marco referencial. Oroco 2017, su trabajo de grado titulado Inyección de polímeros como método de recuperación mejorada para incrementar los factores de recobro. Matías 2015, en su trabajo especial de grado titulado Desarrollo de software basado en el método COBALT modificado para evaluar los reservorios y candidatos de recuperación mejorada con la inyección de dióxido de carbono miscibles. Y Arévalo Sánchez 2014, en su trabajo especial de grado titulado Nitrógeno asociado a las producciones de hidrocarburos. ¿Cuáles serán los beneficios de la inyección de nitrógeno como método mejorado para la recuperación? Variable independiente y variable independiente. Sistema de variables. En la variable independiente, la inyección de nitrógeno es un método de recuperación mejorada que emplea gases inorgánicos y económicos para desplazar al petróleo basado en un sistema que puede funcionar de manera miscible como invisible, dependiendo de la presión y composición del crudo. Cuando se inyecta nitrógeno en un yacimiento, este forma un frente miscible por vaporización de componentes livianos presentes en el crudo, debido a bajos costos. Grandes volúmenes de este gas pueden ser inyectados. Podemos aportar que a través de este proceso de vaporización, los componentes ligeros del crudo generalmente son miscibles si la presión es suficientemente alta, actuando como un gas desplazante donde una significante parte del volumen del yacimiento se ha llenado con un gas de bajo costo, mejorando el drenaje gravitacional de los yacimientos de alto buzamiento. En la variable dependiente, el artículo de Olsrevien de Schlumberger dice 2018, la recuperación mejorada usa técnicas sofisticadas que alternan las propiedades originales del petróleo, y las técnicas empleadas durante la recuperación del petróleo mejorada pueden realmente iniciarse en cualquier momento durante la vida productiva de un yacimiento de petróleo. Su propósito no es solamente restaurar la presión de la formación, sino también mejorar el desplazamiento del petróleo o el flujo en los yacimientos. Tres tipos principales de operaciones de recuperación de petróleo mejorada son las inundaciones químicas, desplazamientos miscibles y recuperación térmica. También se puede acotar que permite recuperar la producción de crudo en los yacimientos y consiste en la inyección de fluidos, gases, energía, entre otros, con el objetivo de acondicionar el yacimiento para explotarlo hasta llegar hasta la etapa de abandono. Tenemos el cuadro de variables, donde los objetivos generales es analizar la inyección de nitrógeno como método de recuperación mejorada. Tenemos la variable 1, dice la inyección de nitrógeno. El objetivo específico, describir los criterios de aplicación de la inyección de nitrógeno como método de recuperación mejoraria. La dimensión, criterios de aplicación, categorías, yacimientos operacionales. Subcategoría, gravedad PI, viscosidad, presencia de arcilla, porosidad. En la operacional, tienen tasas de inyección, presión mínima de miscibilidad. Las técnicas de acopio de la investigación, revisión del documental. Las técnicas de análisis de la investigación, análisis de contenido, triángulo de datos y comparación. En la recuperación mejorada tenemos en objetivos específicos, comparar el método de inyección con otros métodos de recuperación mejorada. Las dimensiones son métodos variables. Tenemos inyección de nitrógeno, inyección de CO2.
En la subcategoría tenemos características, ventajas, limitaciones, porcentajes de recuperación. Técnicas de acopio de la investigación. Tenemos entrevistas no estructuradas, guía de entrevista, categorización, matriz de análisis. Y las técnicas de investigación son análisis de contenido, triángulo de datos y comparación. Marco metodológico, modalidad científica, diseño documental y tipo analítica. En la modalidad científica se considera que ya abordar al estudio de un fenómeno o un objeto, lo que implica descubrir el aspecto de la realidad o producir nuevos conocimientos para incrementar los ya conocidos y dar respuesta a las interrogantes formuladas o planteadas mediante el análisis, identificación y comparación de las diferentes variables que se logra producir e enriquecer los conocimientos recomendados con ella. En lo documental, la presente documental se refiere a que ya analizado el método de recuperación mejorada, como es la inyección de nitrógeno, con lo cual se busca incrementar la producción del petróleo en los yacimientos, así como también se dará a conocer los criterios operacionales y relacionados con la implementación de las técnicas, ventajas, limitaciones, entre otros métodos de recuperación mejorada. Para realizar la presente estudio, se efectuarán consultas de trabajo especiales, tesis de grado, como también revistas. La analítica se considera descriptiva ya que el propósito del estudio es analizar la inyección del nitrógeno como método de recuperación mejorada, así como comparación en otros métodos como es la inyección del dióxido de carbono. Los procedimientos. La fase 1. Descubrir los criterios de aplicación de la inyección de nitrógeno como método de recuperación mejorada. Y en la fase 2 tenemos la comparación de nitrógeno, comparar la inyección de nitrógeno con otros métodos de recuperación mejorada. Técnicas de acopio e información. Revisión documental, categorización, entrevistas no estructuradas y matriz de análisis. Revisión documental. El estudio realiza la revisión documental proveniente de otros trabajos de grado, manual de yacimiento, libros, además de otros artículos científicos para el fundamento del marco referencial. La categorización. Para establecer una categorización debe existir una agrupación la cual conlleva al señalamiento de las categorías o ítems en que esas respuestas deben concentrarse, estableciendo que las considere convenientes para el estudio según señala la fase de operacionalización y el caso de cada grupo, siempre buscando conseguir respuestas objetivos e hipótesis. Entrevista no estructurada. Se realizan las entrevistas no estructuradas a los especialistas o informantes clave, siempre orientados a los objetivos planteados. Y la matriz de análisis de categoría para analizar una información, así para obtener los puntos más relevantes asociados tanto a los objetivos como las variables que comprenden a la elaboración de esta investigación. Al respecto de esta, se plasmaron todos los aportes de cada especialista entrevistado. Organización de la información. Una vez realizada la entrevista a los especialistas clave, los datos obtenidos fueron plasmados en el recuadro tal como lo presenta la lámina. Claro está, siguiendo una serie de preguntas previamente establecidas mediante una guía de entrevista. En este cuadro, la pregunta a realizar fue cuál era la gravedad PI del crudo para poder aplicar la inyección de nitrógeno. El esquema de trabajo. Una vez hecho el paso anterior, se elaboró el esquema de trabajo por cada objetivo específico, basándose en las respuestas obtenidas por los tres expertos. Luego se realizó un análisis de la información con la finalidad de identificar las palabras clave, siendo de gran utilidad para el desarrollo del esquema del trabajo. Podemos decir que
En los criterios de la aplicación de la inyección de nitrógeno, como método de recuperación mejorada, conseguimos los factores de yacimiento, gravedad PI, porosidad, saturación, permeabilidad, profundidad, miscibilidad. Comparar en otra parte, comparar la inyección de nitrógeno con otros métodos de recuperación mejorada, tenemos la inyección de dióxido de carbono, ventajas, crudos pesados, medianos, livianos, carbonato y arenisca. Las técnicas de análisis. En las técnicas de análisis tenemos análisis de contenido, tenemos triángulo de datos y tenemos comparación. En el análisis de contenido tenemos, se contará con la información importante suministrada por los especialistas que serán analizadas para encontrar la similitud y constante mediante la palabra clave que permita dar respuesta a los objetivos planteados en la información. El triángulo de datos. Dentro del presente estudio será necesario aplicar las técnicas para confrontar las respuestas dadas por los especialistas. Y la comparación. Será necesario los diferentes métodos de recuperación al inyectar el nitrógeno para estimar sus ventajas, aplicaciones e limitaciones. La validación de la información. La información recopilada será validada a través de los especialistas clave entrevistados, tal como se menciona aquí en la lámina. Y para concluir, un pensamiento que dejamos expuesto al final de mi exposición: somos hijos de nuestras reflexiones, existimos en la medida que somos capaces de movilizar el pensamiento. Muchísimas gracias y feliz día.